Realmente, ¿qué voy a decir? La asociación tiene muchos años de funcionamiento, es una asociación más que centenaria y de lo que se ha tratado en estos 2 años ha sido, primero, de darle un perfil más reivindicativo, cosa que, bueno, de alguna manera, pues ahí estamos, ¿no? Todos los años, con motivo de la jornada de la libertad de expresión, de la Jornada Mundial de la Libertad de Expresión, pues hacemos una información, hacemos una concentración. Estamos intentando pues, apoyar a los compañeros que están en dificultades laborales en sus empresas, pero bueno, es una situación muy difícil y muy complicada con la que tenemos que jugar. Es decir, que la asociación, en el aspecto, digamos, reivindicativo, en el aspecto que se refiere a apoyar y ayudar a los periodistas en su trabajo, pues se encuentra ante un panorama muy complicado. Las empresas están muy mal, la situación es pésima en lo que se refiere al negocio de la información, y en esa medida, pues, bueno, trabajar es complicado. La asociación lo que sigue haciendo y va a intensificar es actividades de formación que permitan a la gente, pues, ponerse al día, incluso, digamos, reinventarse profesionalmente, en el sentido de que hay gente que se está quedando sin trabajo o que no encuentra un trabajo y que va a necesitar constantemente nuevas habilidades para trabajar sobre nuevos soportes o nuevos ámbitos que para los que teóricamente no está formada. Y bueno, luego está pues lo que es nuestra actividad estrella, ¿no? Que es el Congreso de Periodismo Digital en Huesca y todas las actividades que hay en torno a él. Yo estoy contento de estos 2 años, pero bueno, ese contento, digamos, hay que entrecomillarlo, porque hay que estar gestionando un momento muy difícil y muy complicado para el periodismo. La crisis actual del periodismo abordarla supone trabajar sobre 3 factores, 2 previos, en mi opinión. Uno es que el periodismo se reencuentre, es decir, que el periodismo sea periodismo, que cumpla una función social decisiva y que la cumpla siendo capaz de competir con profesionalidad con las redes sociales y con unos instrumentos de comunicación global que en estos momentos compiten directamente con el trabajo que hacemos los periodistas. Es decir, hay que hacer un periodismo interesante, honesto, serio, crítico, muy crítico. No podemos hacer un periodismo oficioso, como ahora se está haciendo con mucha frecuencia, en el que la agenda informativa la están marcando la gente que maneja el poder. La segunda cuestión que tiene que resolver el periodismo es su inserción, su planteamiento, o sea, su puesta en escena dentro de los nuevos formatos. Es algo que también se está trabajando constantemente, pero en lo cual estamos todavía bastante verdes. Es decir, ¿qué tipo de periodismo hay que hacer en el ámbito digital? ¿Qué tipo de periodismo hay que hacer con los nuevos instrumentos, ¿no? Y con unos instrumentos que, como he dicho antes, están cambiando constantemente, están evolucionando a una velocidad vertiginosa. Y solamente resolviendo esas 2 cuestiones se resolverá la tercera, que es capital, que es fundamental. No es que no la cito la última porque no sea muy importante. Es muy importante, y es replantear y recuperar el negocio del periodismo. Que el periodismo vuelva a ser negocio, que los periodistas podamos ganarnos la vida, que las empresas periodísticas vuelvan a ganar dinero. En la actual situación, los grandes grupos de comunicación, las grandes empresas, las más importantes empresas de información, están en pérdidas, a veces en unas situaciones pues, prácticamente en la ruina. En esas condiciones, lógicamente, no se puede hacer periodismo, porque el periodismo profesional pues, es un oficio que requiere unos ingresos, una manera digna de ganarte la vida y de poder hacer tu trabajo en condiciones y con buenos medios. El periodismo en la crisis tiene que actuar de la misma manera que ha de actuar para resolver la crisis del periodismo. Es decir, de una manera honesta, siendo capaz de profundizar en las causas de la crisis, siendo capaz de detectar y de denunciar a quienes han provocado y a quienes se aprovechan de la crisis, siendo capaz de defender a las víctimas de la crisis y haciendo la función que tiene que hacer. El periodismo no es una actividad de naturaleza lúdica, aunque los medios de comunicación están aportando entretenimiento al público. La información es un factor que no solamente, digamos, que ocupa un espacio dentro de las programaciones o un espacio clave, desde luego, en las páginas de los diarios. No, la información es una función social, es la representación del derecho que tiene la gente, la ciudadanía, a saber qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y por qué, que es la clave de la cuestión. En la crisis, los periodistas lo que tenemos que hacer es detectar
como he dicho, los factores de la propia crisis y explicarlos y analizarlos con una visión crítica, con una visión independiente, honesta y veraz. Y, en fin, cuando a mí me deja estupefacto, ¿no?, que haya colegas que compran, en el sentido, digamos, literal del término, la información que están produciendo los propios gabinetes de comunicación de las grandes corporaciones, de los gobiernos y de las grandes instituciones financieras. Ya estamos viendo la luz al final del túnel. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Los periodistas tenemos que explicarle a la gente si efectivamente hay luz al final del túnel, qué clase de luz es y quién la está encendiendo. Y por cierto, ¿cuánto nos va a costar pagarla? Sí, claro. Ha existido siempre, lo mismo que la deshonestidad. El periodismo es un trabajo como cualquier otro. Me refiero a sus aspectos esenciales respecto a si uno es honesto o no es honesto. Yo creo que trabaja en el mundo de la jurisprudencia, de la medicina, de la ciencia. Uno tiene siempre que plantearse cuál es su función y si la está ejerciendo o no la está ejerciendo de una manera honrada. La honestidad en el periodismo supone ajustarse a la veracidad, ir a los hechos, tener un talante crítico, ser capaz de profundizar en la información, ser capaz de explicar aquello que algunos no quieren que se explique y en esa medida pues, ser incómodo, ser impertinente y enfrentarse a gente muy poderosa. Para eso hay que ser honesto y hay que ser valiente. Yo creo que si hay dos virtudes que tiene que tener el periodista, son precisamente dos: una actitud honesta, una actitud honrada, una actitud también abierta en cuanto a tu mentalidad, y por otro lado una actitud valiente, una actitud decidida respecto a cuál es tu papel y a cómo tienes que ejercerlo. Y por supuesto, claro, no es que sean una ayuda, es que son unos nuevos instrumentos que revolucionan por completo el periodismo. Sus posibilidades las multiplican de una manera exponencial. El periodismo que se puede hacer en estos momentos y que se va a hacer en el futuro va a ser un periodismo de inmediata actualidad, capaz de hacer información en tiempo real, capaz de manejar diversos lenguajes, diversos medios y articularlos en una misma información. Bueno, las posibilidades que hay son infinitas, y no es que esto sea una ayuda, es que esto es un nuevo instrumental que está a nuestra disposición. Yo creo que el ámbito digital nos propone unas posibilidades de trabajo magníficas. Otra cosa es que sepamos o no sepamos aprovecharlo. A ver, yo he sido bastante... Otras veces que me han preguntado, por ejemplo, sobre Twitter o las redes sociales y tal, ¿no? Yo he sido ligeramente despectivo y me arrepiento de ello porque yo estaba equivocado. Además es un absurdo, ¿no?, que los periodistas, digamos, que venimos del mundo del periodismo analógico, del periodismo tradicional, convencional. Ahora que acabo de ver una linotipia que tenéis como decoración en el vestíbulo de esta facultad, y yo estaba años de mi juventud trabajando en periódicos que se hacían con linotipias, con ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos lo que está pasando ahora y las opciones que te plantea los soportes digitales, uno descubre que no están reñidas unas cosas con las otras, como no lo estaban reñidos en el pasado. Quiero decir, Twitter te ofrece la posibilidad de comunicar algo en tiempo real y muy rápidamente con un formato reducido en cuanto a la posibilidad, al tipo de caracteres que te caben, ¿no?, en un tweet. Bien, este es un aspecto del periodismo de alcance, del periodismo de flash, de la información que una persona que no tiene por qué ser periodista lanza ahí al aire y es recogida dentro de esa red social. Y eso convive perfectamente con el periodismo de profundización, el periodismo más reposado, el periodismo que permite entrar más a fondo de la cuestión. Los periodistas profesionales, en mi opinión, vamos a tener que utilizar los recursos más inmediatos y por lo tanto más breves, más concisos en su expresión, como reclamo para piezas, para artículos, reportajes, elaboraciones que hagamos
sean escritas o sean multimedia o sean como sean, más profundas. Yo creo que el periodismo necesita siempre un punto de profundización. Tú tienes que traspasar la superficie de la noticia y ir a lo que hay detrás de esa superficie. Es decir, tú tienes que trascender el escenario y meterte entre bastidores para explicarle, porque esa es la clave casi siempre de lo que ocurre en escena. La clave está detrás y tú a la gente le tienes que explicar qué hay detrás. Si tú solamente le explicas a la gente la superficie de las cosas, eso lo puede hacer cualquiera. Para eso no hace falta ser periodista profesional. Para decir qué ha ocurrido, dónde y quién es el protagonista, bueno, no deja de ser una manera de describir la realidad accesible a cualquier persona que esté viendo algo o que tenga conocimiento de algo. Ahora, si tú explicas por qué y cómo están sucediendo los acontecimientos, cuáles son las motivaciones que hay detrás de lo que sucede, quién sale perjudicado, quién sale beneficiado, por qué, si eres capaz además de describirlo de una manera profesional, ajustando perfectamente los factores para que al final la gente tenga un relato coherente de lo que ha sucedido. Y esto me vale para cualquier cosa, para un pequeño suceso, para un pequeño acontecimiento, para una gran noticia que ha conmocionado a la sociedad a cualquier escala, ¿no? Me vale para todo. Pues ahí vas a tener siempre que introducir lo que yo llamo la clave del periodismo profesional, que es, como te digo, profundizar y entrar allí con el cuchillo y diseccionar. Sí, porque claro, vamos a ver, el problema de las empresas de la información, las empresas de la comunicación, pero los medios informativos han dejado de estar bajo el control de los periodistas. El control de la gestión y por lo tanto de la concepción de cuál es el objetivo de esas empresas ha sido sustraído a los periodistas, de otras cosas porque nos hemos dejado, y ha pasado a los gestores puros y duros. Yo, como siempre digo, un buen día los periodistas fuimos empujados a los cuartos de la redacción, nos convertimos en proveedores de contenidos y la toma de decisiones respecto de las políticas y de las actitudes de los medios pasó a los másters del universo, a los especialistas en direcciones financieras, dirección de empresas, ¿no? Esta gente introdujo una visión lógica desde su punto de vista, y es que un medio informativo, si ha de ganar dinero, tiene que de alguna manera crear alguna serie de satisfacciones para los clientes, y no distinguieron que una cosa es la gestión y otra cosa son los contenidos, que los contenidos no pueden estar relacionados con la gestión. Por poner un ejemplo, el hecho de que yo tenga una campaña publicitaria del Corte Inglés no puede obligar a que los periodistas de mi medio solamente puedan hablar bien del Corte Inglés. Es decir, no puedan explicar ciertas cosas que ocurren en el Corte Inglés, desde su política de personal autoritaria y terrible hasta el hecho de que el Corte Inglés está en estos momentos en muy serias dificultades económicas. Si el hecho de que tengo una campaña publicitaria del Corte Inglés interfiere con mis informaciones respecto del Corte Inglés, hablo del Corte Inglés como podría hablar de cualquier otra empresa, si queremos podemos hacer eso mismo hablándolo de las eléctricas. Estoy traicionando de tal manera eso que precisamente los gestores llaman el producto, lo estoy desvirtuando de tal forma que probablemente no voy a satisfacer a mi verdadera clientela, que no es el Corte Inglés, que es la gente que va a leer mi periódico, a escuchar mi radio o a ver mi tele. Esa es la madre del cordero. Esa es la madre del cordero. Claro, que el periodismo se refugie en blog para que los periodistas podamos ser más independientes y explicarlos mejor, es una pérdida terrible para la industria. ¿Cómo no va a estar en crisis la industria? ¿Cómo no va a estar en crisis la industria? Y esta es la cuestión. Esto es una cosa muy sencilla. Lo que ocurre es que, bueno, como he dicho antes, nuestra crisis, la crisis del periodismo en estos momentos es tan poliédrica, es decir, tiene tantos aspectos, ¿me entiendes? Y tantas causas que, bueno, pues que se lo tome con calma. A ver, estudiar periodismo en España
tiene una serie de, ¿cómo diría yo? Aquí hay un mar de fondo con corrientes peligrosas. El primero es que hay demasiada gente estudiando periodismo en España. Las universidades, con una enorme ligereza y con una gran frivolidad, han montado facultades de periodismo o de comunicación por doquier, porque son instalaciones relativamente fáciles de montar y porque en ellas se puede improvisar un profesorado, fundamentalmente, en el caso de las grandes universidades públicas o privadas, pero de las grandes, se puede formar un profesorado cogiendo retajos de aquí y allá de otras facultades, y pues para temas de lenguaje ya están a los filólogos y para temas de conocimiento ya están a los historiadores o los economistas o los profesores de derecho. Lo que suele faltar en las facultades son periodistas, gente que haya ejercido el periodismo, que tenga un fuerte conocimiento del periodismo, en lo práctico también lo teórico. No quiero decir que simplemente haya que dar conocimientos prácticos en las facultades. Hay muchas facultades, hay muchos estudiantes y va a haber muchos periodistas. Hay ya muchos periodistas y gran parte de ellos están en el paro. Las posibilidades que hay, sin embargo, de encontrarle salidas a esta profesión, múltiples salidas, también se han expandido. Eso lo tenéis que tener en cuenta los estudiantes. Se han expandido en el sentido de que los periodistas ya hacen más cosas, además de hacer información desde los medios. Están en gabinetes de comunicación y de imagen, están gestionando contenidos dentro de las redes sociales, están trabajando para empresas en distintos terrenos. Yo creo que un periodista bien formado es un personaje dúctil y bastante interesante a la hora de desarrollar distintos cometidos en un montón de lugares, no solo en los medios, también en las grandes corporaciones, en las organizaciones no gubernamentales, en muchos ámbitos, ¿no? Institucionales, privados. Hay que desarrollar ese mundo porque si no, no va a haber trabajo para todos. Y luego hay una cuestión que los nuevos periodistas tenéis que tener de una manera. Hay que ser buen periodista. Es decir, hay que manejar bien el lenguaje, hay que escribir bien, hay que saber aparecer bien en pantalla, hay que estar bien en el micrófono, hay que estar muy bien informado, hay que tener una formación extensa que te permita trabajar sobre conocimientos variados y que te permita ser capaz de asumir el análisis y aprender, digamos, las noticias más variadas que haya. Los periodistas tenemos que esforzarnos, y tenemos que esforzarnos cuando estamos en los medios o estamos en otras empresas, pero fundamentalmente en los medios, en hacer nuestro trabajo bien, incluso a veces por encima de las directrices de nuestra propia empresa. Y tenemos que ir a los sitios con iniciativa, no vale plantarse en una redacción, ni siquiera aunque estés como becario, a decir, aquí estoy, que me manden, a ver qué hago. Tienes que ir con iniciativas, con ideas. Tienes que saber qué quieres hacer y proponerlo. Y bueno, esto hay que esforzarse, sabiendo que es lo que yo siempre digo, y no es una cosa que la diga para que la gente, para que los estudiantes de periodismo, los jóvenes periodistas, os quedéis más tranquilos, o para aliviaros el estómago después de haberos metido todo esto de que esto está muy mal y está muy fastidiado. Lo digo porque es verdad, que esta es una profesión magnífica, es una profesión hermosa, interesantísima. Es una profesión que si la ejerces en toda su dimensión, te permite a veces estar en lugares donde solamente tú estás, ver la vida como es, estar en la sustancia de los acontecimientos y ser una especie de observador privilegiado de todo lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que esto lo que hay que hacer también es disfrutarlo, intentar que se disfrute, no sea antagónico, pues como he dicho antes, con ganarte bien la vida y tener una vida, no sé, una vida digna y saber que hay un premio también en metálico para tu esfuerzo.